Mi nombre es Nathaniel Cross. Tengo 38 años y, durante la última década, he sido la columna estratégica del imperio empresarial de mi familia en Boston. En nuestro círculo me conocen como el hombre racional. El que se mantiene sereno cuando un negocio se cae, el que encuentra soluciones donde otros solo ven problemas. Construí esa reputación a propósito. En los negocios, la emoción es una debilidad. El control lo es todo. Me casé con Marisa hace 7 años, en el año 2018. Ella tenía 29 y yo 31. Por aquel entonces creía que teníamos algo sólido. Nos conocimos en una gala benéfica en Cambridge. Ella era encantadora, ambiciosa y parecía compartir mi visión de construir juntos algo con significado. La introduje en el negocio familiar, la llevé a nuestro mundo y la vi integrarse sin problemas en las operaciones de la familia Cross. Las primeras grietas aparecieron unos 8 meses antes de la reunión anual familiar. Detalles pequeños. Empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia, siempre con explicaciones plausibles. Cenas de negocios que se alargaban, reuniones con clientes imposibles de reprogramar. Su teléfono se convirtió en una fortaleza. Cambió la contraseña 2 veces en 3 meses. Cuando le tocaba el hombro mientras enviaba mensajes, se sobresaltaba como si la hubiese pillado robando. No soy del tipo celoso, pero sí observador. Eso es lo que me hizo exitoso en los negocios. Notaba patrones, inconsistencias, esos pequeños detalles que no cuadran. Así que empecé a prestar atención, de verdad. Si disfrutas de historias de venganza fría y giros impactantes, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Aquí hay nuevas historias inéditas cada día, cada una más intensa que la anterior. La reunión estaba programada para finales de septiembre de 2024 en nuestra finca familiar de Cape Cod. Unas 40 personas entre familiares y socios, la multitud habitual con la que nos reuníamos desde hacía 15 años. La esperaba con las mismas ganas con que uno espera una visita al dentista. Pero era tradición. La familia Cross se enorgullecía de sus tradiciones. Lo que no esperaba era que mi esposa utilizara esa tradición como escenario para su traición. Estábamos en el salón principal, las copas corrían, las conversaciones giraban en torno a los resultados trimestrales y a la temporada de los Red Sox. Mi primo Ethan Whitmore estaba allí, con 34 años y esa actitud permanente de creer que merecía más de lo que había conseguido. Nunca habíamos sido particularmente cercanos. Había trabajado de forma periférica en el negocio familiar, manejando cuentas menores, nada sustancial. Tenía carisma, pero le faltaba constancia, el tipo de persona que habla mejor de lo que actúa. Marisa se levantó durante la cena. Golpeó su copa con un tenedor y la sala quedó en silencio. Supuse que iba a brindar por alguien, quizá a anunciar alguna iniciativa benéfica en la que estuviera trabajando. En cambio, me miró directamente y pronunció unas palabras que jamás olvidaré. «Tengo un anuncio que hacer», dijo, con la voz firme, casi orgullosa. «Nathaniel y yo nos vamos a divorciar. Llevo 6 meses saliendo con Ethan y estamos enamorados. Quería que todos lo supieran antes de que entraran los abogados». La sala se quedó en silencio. No el silencio educado de la expectación, sino el silencio asfixiante del escándalo. 40 pares de ojos se volvieron hacia mí. El tenedor de mi tío Richard chocó contra su plato. Mi madre se llevó la mano al pecho. Ethan se quedó sentado con una sonrisa satisfecha, como si acabara de ganar algo. No reaccioné, al menos no visiblemente. Por dentro, algo frío y calculado encajó en su sitio. Por fuera, simplemente asentí, dejé mi copa de vino sobre la mesa y me puse de pie. «Disculpadme», dije. «Necesito aire». Salí del comedor con todas las miradas siguiéndome. Y no miré atrás. Ni a Marisa, ni a Ethan, ni a la familia cuyo respeto había tardado años en ganarme. Caminé hasta la veranda que daba al Atlántico y me quedé allí mientras las olas rompían contra las rocas de abajo. Fue entonces cuando me permití sonreír, porque Marisa había cometido un error crítico. Pensó que yo había estado ciego ante su aventura. Pensó que me pillaría desprevenido, devastado, sin preparación. No tenía ni idea de que llevaba meses preparándome para este momento.
4 meses antes de aquella reunión, a finales de mayo de 2024, noté que Marisa empezaba a mencionar a Ethan con más frecuencia. Comentarios casuales al principio, que había compartido una idea de inversión interesante, que la había ayudado a revisar unos contratos, que entendía de verdad la presión de las dinámicas empresariales familiares. Cada mención estaba cuidadosamente construida para parecer inocente, pero juntas formaban un patrón. Soy estratega por naturaleza. En los negocios no reaccionas al primer signo de problema. Reúnes información. Construyes un panorama completo antes de moverte. Eso fue lo que hice. Llamé a Jesse Drummond, mi abogado. Llevábamos trabajando juntos 12 años, desde que negocié mi primera gran adquisición. Jesse era meticuloso, discreto y caro. Cada $1 de sus 500 por hora valía la pena. Necesito que revises algo, le dije en un café del centro de Crossing. Mi acuerdo prenupcial con Marisa, y necesito entender qué pasa con los activos del negocio en caso de divorcio. Jesse no hizo preguntas innecesarias. Sacó su tableta y empezó a tomar notas. ¿Buscas protección o preparación?, preguntó. Ambas, respondí. El prenupcial era sólido. Lo habíamos firmado 7 años atrás. Lo estándar para familias como la nuestra. En caso de divorcio, cada parte conservaba lo que había aportado al matrimonio más el 50% de los bienes adquiridos conjuntamente durante el matrimonio. El problema era definir adquirido conjuntamente. Marisa tenía autoridad para firmar en varias cuentas subsidiarias. Había participado en decisiones empresariales. Un buen abogado podría argumentar que había ganado participación más allá de lo estipulado en el prenupcial. Así que Jesse y yo empezamos a prepararnos. Necesitábamos documentarlo todo, reorganizar ciertas estructuras y, sobre todo, hacerlo sin levantar sospechas. Voy a enviarte unos documentos corporativos actualizados, me dijo Jesse una semana después. Trámites de rutina. Acuerdos operativos actualizados de las subsidiarias. Nuevos protocolos de cumplimiento. Mantenimiento corporativo rutinario. Solo haz que Marisa firme donde se indique. Es firmante autorizada de todos modos, así que no debería levantar banderas. Esos documentos parecían rutinarios. Páginas de lenguaje legal sobre gobierno corporativo, responsabilidades fiduciarias, procedimientos estándar. Enterradas en ese lenguaje había cláusulas que transferían el control operativo de 3 subsidiarias clave a mí personalmente, movían acciones con derecho a voto a una estructura que Marisa no podía tocar y, en esencia, hacían que sus participaciones valieran papel mojado salvo que yo dijera lo contrario. Ella las firmó un martes por la tarde a principios de junio de 2024, apenas levantando la vista del teléfono, probablemente escribiéndole a Ethan. La vi deslizar su firma en 6 documentos distintos, cada uno desmantelando silenciosamente la influencia financiera que creía tener. ¿Más papeleo?, preguntó, molesta. Cumplimiento anual, dije. Jesse es muy minucioso. Ella volvió a su teléfono. Así de fácil. Pero yo no había terminado. Necesitaba entender con qué estaba lidiando realmente. ¿Era solo un affair o había algo más grande? Así que contraté a una investigadora privada. No del tipo Hollywood, sino una exagente del FBI llamada Patricia Reynolds, especializada en investigaciones corporativas. Le pagué $8,000 por adelantado y le di 3 nombres: Marisa Cross, Ethan Whitmore y cualquier socio que pudiera ser relevante. El informe de Patricia llegó 3 semanas después, a mediados de julio. 52 páginas de fotos de vigilancia, registros financieros y comunicaciones documentadas. La aventura era real. Había empezado en marzo de 2024 en una conferencia empresarial en Nueva York. Pero lo que más me preocupó fue lo otro que Patricia encontró. Ethan tenía deudas de juego, serias. Había estado jugando póker de altas apuestas en un club clandestino del distrito financiero, perdiendo constantemente. Debía algo más de $85,000 a gente que no acepta planes de pago. El tipo de gente que rompe dedos cuando llegas tarde. Y había alguien más implicado. Marcus Elley, excuñado de Marisa de su primer matrimonio. Lo había visto 1 o 2 veces. Un tipo resbaladizo. Trabajaba en capital de riesgo. Siempre parecía estar vendiendo algo.
Se había estado reuniendo con Ethan y Marisa con regularidad, cafeterías, bares, una vez en el restaurante de un hotel en Burlington. Los tres manteniendo largas conversaciones, revisando documentos, planeando algo. Patricia incluyó registros telefónicos, de dudosa legalidad como los consiguió, pero yo no pregunté. Los mensajes estaban codificados pero eran lo bastante claros. Estaban planeando usar el divorcio para hacerse con los activos familiares. Marisa exigiría su parte, reclamaría haber sido instrumental en la construcción del negocio, exageraría sus contribuciones. Ethan la respaldaría, testificaría sobre su papel. Marcus había reclutado abogados, estrategas e incluso una agencia de relaciones públicas para moldear la narrativa. Iban a presentarme como el esposo controlador que había marginado a su ambiciosa esposa. Pintarían a Marisa como la socia infravalorada que merecía una parte mayor. Usarían la presión mediática y las dinámicas familiares para forzar un acuerdo que le otorgara una participación significativa. Luego Ethan y Marcus la ayudarían a convertir esa participación en control real, expulsándome de mi propia empresa familiar. En realidad, era un plan decente, si no hubiera visto venir cada movimiento. Estaba sentado en mi despacho de Beacon Hill leyendo el informe de Patricia por tercera vez cuando empecé a reír. No de alegría, sino por la pura ironía del asunto. Marisa creía que estaba jugando ajedrez, mientras yo llevaba meses observando todo el tablero. Ethan pensaba que por fin tendría su momento de gloria. Marcus creía haber encontrado una debilidad que explotar. No tenían idea de lo que estaba a punto de golpearles. Pasé los siguientes 2 meses, desde finales de julio hasta septiembre de 2024, reforzando silenciosamente mi posición. Documenté cada decisión empresarial en la que Marisa había estado involucrada, incluidas aquellas donde ella se oponía a estrategias que luego resultaron exitosas. Obtuve declaraciones firmadas de los jefes de departamento sobre quién había impulsado realmente el crecimiento. Moví activos personales a fideicomisos protegidos. Cambié contraseñas, actualicé beneficiarios y aseguré que cada cuenta conjunta tuviera protocolos de transferencia congelados que exigieran ambas firmas. Jesse redactó los papeles del divorcio. No para presentarlos todavía, sino para tenerlos listos. Incluimos cláusulas de auditoría forense, investigación por fraude, lo más importante, la aplicación de la cláusula de infidelidad del prenupcial. Massachusetts no es un estado de culpa nula absoluta, el adulterio todavía importa en la división de bienes. También empecé a registrar la rutina diaria de Marisa, a dónde iba, con quién se reunía, cuántas veces mentía sobre su paradero. Nunca la confronté, nunca di indicios de que sabía algo. Solo observaba, registraba y me preparaba. Una semana antes de la reunión familiar, Jesse me llamó. «Todo está listo», dijo. «En cuanto ella presente algo o haga un movimiento, contraatacamos de inmediato. No tendrá ningún poder». «Bien», respondí. «Porque va a hacer su jugada pronto. Puedo sentirlo». Tenía razón. Solo que lo hizo de forma mucho más pública de lo que imaginé. La mañana después del anuncio en la reunión, desperté en una habitación de invitados de la finca. Marisa ya se había ido, presumiblemente con Ethan. La familia estaba en caos. Tenía 37 llamadas perdidas. Los mensajes de texto iban desde el apoyo hasta la acusación. Mi madre quería hablar. Mi tío pedía una reunión de estrategia. Todos tenían una opinión sobre lo que debía hacer. Los ignoré a todos. En su lugar, llamé a Jesse. «Es hora», le dije. «Presenta todo». En menos de 2 horas, los papeles del divorcio se presentaron en el condado de Suffolk. Se citaba adulterio, se pedía la aplicación del prenupcial, se exigía divulgación financiera completa y, lo más importante, el congelamiento inmediato de todas las cuentas y activos conjuntos mientras durara la investigación. Jesse también incluyó una moción de emergencia para obtener una orden judicial temporal, argumentando que Marisa representaba un riesgo de fuga con los bienes matrimoniales. El juez la concedió antes de finalizar la jornada laboral. Todas las cuentas a las que Marisa tenía acceso quedaron congeladas. Sus tarjetas de crédito vinculadas a cuentas conjuntas dejaron de funcionar. El Tesla Model Y que conducía, técnicamente arrendado por la empresa, fue reportado como pendiente de devolución por motivos de inventario.
Su acceso al edificio corporativo pasó a requerir mi autorización directa. Me llamó a las 7 de la tarde, furiosa. ¿Qué demonios hiciste?, gritó. Mis tarjetas no funcionan, no puedo acceder a nada. Presenta la demanda de divorcio y asumirás las consecuencias, dije con calma. Tú querías involucrar abogados. Ahora lo están. No puedes simplemente cortarme el acceso, replicó. Tengo derechos. Yo ayudé a construir ese negocio. ¿De verdad?, pregunté. Porque tengo documentación que sugiere lo contrario, pero eso podemos discutirlo en el juzgado. Colgó. 20 minutos después, su abogado llamó a Jesse. Un tal Howard Pellman. Traje caro y un historial mediocre. Empezó con exigencias. Jesse se echó a reír, literalmente, y le dijo: su clienta cometió adulterio con el primo del demandante, lo anunció públicamente, y aún así cree que tiene ventaja. Presente sus mociones. Nos vemos en el tribunal. Pero yo no me conformaba con una simple batalla legal. Necesitaba entender todo el alcance de su plan, y debía desmantelarlo por completo. Fue entonces cuando decidí ir directamente tras Ethan. Llamé a Patricia de nuevo. La deuda de juego, le dije. Necesito nombres. ¿A quién le debe? Ella dudó. Eso es territorio peligroso, Nathaniel. No son empresarios, son criminales. No me importa, respondí. Necesito saber quién le tiene agarrado por el cuello. 2 días después, tenía un nombre: Vincent Carboni. Dirigía la operación de póker clandestino desde un lugar disfrazado de club social privado cerca de South Station. Patricia me advirtió que no me acercara a él directamente, pero no soy ingenuo. Sé cómo funcionan estas cosas. Hice que Jesse contactara a través de un conocido en común, un detective retirado de la Policía Estatal de Massachusetts que había hecho trabajos de seguridad para nosotros. El mensaje era simple: quería comprar la deuda de Ethan. Vincent me llamó personalmente. Voz áspera, acento de Boston espeso como una sopa. Tú eres el primo, dijo, el del que tu esposa se está tirando. Ese soy yo, respondí. ¿Y por qué quieres su deuda?, preguntó. ¿Planeas hacer algo estúpido? Algo inteligente, contesté. Te debe 85.000. Te doy 95.000 en efectivo ahora mismo y transfieres la deuda a mi nombre. Ganas 10.000 solo por una llamada. Se rió. Me caes bien. Eres práctico. ¿Pero por qué? Porque voy a usarla como ventaja, dije. Y, a diferencia de Ethan, yo sí pago mis deudas. Nos reunimos en un restaurante de carretera en Dorchester, a principios de octubre de 2024. Vincent llegó con un acompañante. Yo fui solo, con un maletín que contenía $95.000 en billetes de 100. Había retirado el dinero en el transcurso de 3 semanas de distintas cuentas corporativas, estructuradas de modo que no activaran alertas, todo documentado como gastos legítimos bajo el presupuesto de seguridad. El maletín era uno de los que usábamos para transferencias de documentos de alto valor. Nada llamativo. Firmamos un acuerdo escrito a mano. Él me entregó copias de los pagarés de Ethan y nos dimos la mano. Tu primo es un idiota, dijo Vincent. Seguía doblando apuestas malas, sin disciplina. Siempre ha sido así, respondí. Ahora la deuda de Ethan me pertenecía, y él no tenía la menor idea. Pero aún necesitaba más. Debía entender el papel de Marcus Eley. Así que pedí a Patricia que profundizara en su historial, sus negocios y cualquier vulnerabilidad que pudiera explotar. Lo que encontró fue perfecto. Marcus había estado implicado en una investigación por fraude de valores en 2019. Nunca se presentaron cargos, pero la SEC había investigado unas transacciones sospechosas relacionadas con una startup que quebró sospechosamente rápido. Salió libre, pero por poco. Los archivos estaban sellados, aunque Patricia tenía contactos que podían acceder a resúmenes. Marcus estaba sucio. No de manera evidente, pero lo suficiente como para que la presión adecuada lo hiciera quebrarse. Y su implicación con Marissa y Ethan significaba que estaba conspirando para defraudarme a mí y a la empresa familiar. Eso no era solo civil, era penal.
Me reuní con la asesora jurídica de la familia, Rebecca Chow, que llevaba con nosotros 20 años. Le mostré todo, los documentos que Patricia había reunido, las pruebas de la conspiración, las comunicaciones entre Marcus, Marisa y Ethan. «Esto es fraude», dijo Rebecca, pálida. Estaban planeando manipular el proceso de divorcio para robar participaciones. «Es denunciable. Penalmente denunciable». «Lo sé», respondí. «Pero no quiero presentar cargos. Todavía no. Quiero tener ventaja». Ella asintió lentamente. «¿Cuál es tu jugada?» «Voy a darles una elección», dije. «¿El camino fácil o el difícil?» La confrontación debía ser controlada. Lo bastante pública para importar, pero lo suficientemente privada como para dejarles una salida. Elegí el lugar con cuidado, un pequeño restaurante de barrio llamado Rosie's, en Cambridge, cerca de Central Square. Existía desde los años 60, familiar, sin pretensiones, un clásico con cabinas desgastadas y comida honesta. Fue donde Marisa y yo tuvimos nuestra primera cita hace 8 años, en 2017, cuando aún creía que me amaba. Hice que Jessie enviara invitaciones formales a Marisa, Ethan y Marcus, junto con sus abogados. Lugar neutral, mediación, posibles acuerdos. Los abogados aceptaron enseguida. Pensaban que estaba listo para negociar. Era finales de octubre de 2024 cuando finalmente nos reunimos. Llegué primero, tomé una mesa en la esquina y pedí café. Jessie se sentó a mi lado con una carpeta de cuero que contenía todas las pruebas recopiladas. Cuando Marisa entró con Ethan y Marcus, seguidos por Howard Pellman y 2 abogados más, no me levanté. Simplemente señalé los asientos frente a nosotros. «Gracias por venir», dije. Marisa lucía confiada, casi altiva. Creía que este era su momento para negociar un acuerdo favorable. Ethan tenía el brazo sobre sus hombros, posesivo y triunfante. Marcus se sentó al extremo, observando con atención. «Seamos breves», dijo Howard. «Mi clienta está dispuesta a discutir términos, pero espera una compensación justa por sus aportes al negocio familiar». «¿Compensación justa?», repetí. Interesante expresión. Deslicé el primer documento sobre la mesa. Era el acuerdo operativo que Marisa había firmado en junio, con las secciones destacadas donde transfería el control a mí. «¿Qué es esto?», preguntó, alzándolo. «Tu firma», respondí. «Transfiriendo el control operativo de las subsidiarias». «Lo firmaste en junio». Su rostro palideció. «Eso era papeleo rutinario. Dijiste que era cumplimiento anual». «Y lo era», asentí. «Cumplimiento con la ley corporativa de Massachusetts, que aceptaste cuando firmaste». Howard agarró el documento y empezó a leer. El aire entre nosotros estaba tenso, y pensé que quizás podría suavizar las cosas. «Eso es lo que pasa por ser padre. Siempre estás dispuesto a ser quien construya el puente, aunque no haya sido quien lo quemó». Pasé por la tienda de comestibles y compré unas cuantas cosas. Sabía que les gustaba una marca concreta de café para Britney y un entrecot para André. Pensé en dejarles un pequeño gesto de paz. Cuando llegué a su entrada, ninguno de sus coches estaba. Supuse que aún estarían en el trabajo. Tenía una llave de la casa, una que había tenido desde el día en que se la di, aunque rara vez la usaba sin avisar primero. Solo quería dejar la compra en la nevera para que no se estropeara. Me dejé entrar y coloqué la bolsa sobre la encimera de la cocina. La casa estaba en silencio, llena de muebles caros que aún parecían sacados de una sala de exposición. Cuando iba a marcharme, eché un vistazo por la ventana de la cocina al patio trasero, y fue entonces cuando lo vi. El grifo exterior junto a la manguera del jardín goteaba. No solo goteaba, vertía un hilo fino y constante de agua sobre las losas del patio, creando un charco oscuro que se extendía. Mi mente, la de un hombre práctico y pagador de sus propias facturas durante 67 años, empezó a calcular de inmediato. Una fuga así podía desperdiciar cientos de galones al mes. Era una factura de agua que fácilmente podría subir $50 o $60. Era dinero literalmente yéndose por el desagüe. Sacudí la cabeza. Probablemente a André ni siquiera le habría llamado la atención. Y si se daba cuenta,
Habría pospuesto llamar al fontanero hasta que llegara la factura, y entonces probablemente me llamaría para quejarse del gasto. Un fontanero le cobraría $150 solo por venir y cambiar una arandela de 10 céntimos. Era ridículo. Volví a mi viejo camión Ford. En la parte trasera, bajo una lona gastada, estaba mi caja de herramientas. Era vieja y pesada, llena de herramientas que había tenido durante décadas, cada una con su historia. Me resultó reconfortante en la mano, familiar y correcta. Para mí, arreglar algo que está roto es tan natural como respirar. Es mi forma de devolver un poco de orden al mundo. Es mi manera de demostrar que me importa. El trabajo me llevó 10 minutos. Cerré la llave de paso, aflojé la tuerca de empaquetadura con la llave inglesa, reemplacé la arandela de goma gastada y apreté todo de nuevo. La fuga se detuvo al instante. Me incorporé, secándome las manos engrasadas con un trapo que llevaba en el bolsillo trasero. Miré el grifo ahora silencioso y luego la gran y hermosa casa. Una sensación de tranquila satisfacción me invadió. Había hecho algo bueno. Le había ahorrado a mi hijo algo de dinero y había resuelto un problema. Fue un simple acto de amor paternal. Sonreí para mis adentros, pensando que les gustaría. No tenía ni idea de que ese simple gesto de amabilidad iba a ser retorcido en un acto de guerra. No tenía ni idea de que al arreglar un grifo había encendido la mecha de una explosión. Escuché el crujir de neumáticos en la entrada de grava y puse una sonrisa genuina en el rostro. Esperaba que Britney se mostrara agradecida. Un problema que ni siquiera sabía que tenía ya estaba solucionado. Pero la mujer que entró por la puerta del patio trasero no sonreía. Sus ojos, del color de un cielo invernal, pasaron de mi cara a mis manos manchadas de grasa y luego al grifo recién arreglado. Su postura se tensó. La sonrisa que me ofreció fue delgada y afilada, como una grieta en un lago helado. No llegaba a sus ojos. Dijo, con la voz cortante. Veo que te has mantenido ocupado. No hubo un gracias, ni calidez, solo una fría valoración, como si hubiera encontrado al jardinero podando un seto que no debía tocar. Hola, Britney, dije, intentando mantener un tono ligero. Vi que el grifo tenía mucha fuga. Se estaba desperdiciando mucha agua. Tenía las herramientas en el camión, así que lo arreglé. No es gran cosa. Ya veo, respondió, dejando su bolso de diseño sobre la isla de la cocina con un suave y deliberado clic. Caminó hacia la nevera y sacó una botella de agua con gas. No me miró al hablar. Ojalá hubieras llamado primero. André y yo teníamos un fontanero citado para mañana. Supe que era una mentira. No había fontanero. Era una historia improvisada para hacer que mi acción pareciera innecesaria, intrusiva. Una manera de devolverme a mi sitio. Antes de que pudiera responder, sacó el teléfono, me dio la espalda y se dirigió al salón. Su voz cambió mientras marcaba. Se volvió más suave, más aguda, cargada de una delicada preocupación teatral. Estaba representando y yo era el público previsto. Hola, cariño, murmuró al teléfono. ¿Cómo va tu día? Oh, eso es bueno. Pausa. Escucha, cariño, no te enfades, pero ha pasado algo en la casa. Me quedé junto al fregadero, paralizado, mientras la escuchaba pintar su obra maestra de manipulación con maestría. Acabo de llegar y está tu padre en la casa. Sí, con la llave. Ha estado trabajando en el patio. Había herramientas por todas partes cuando llegué. Está un poco hecho un desastre. Suspiró con teatralidad. Estaba arreglando el grifo exterior. Sé que sus intenciones son buenas. Tú ya sabes cómo es. Pero, cariño, es un poco embarazoso. Linda de al lado paseaba su caniche justo cuando llegué. ¿Qué va a pensar? ¿Que no podemos permitirnos llamar a un profesional? Peor aún, ¿que mi marido no puede encargarse de una reparación sencilla en su casa? Ese fue el primer puñal. No solo retorcía mis acciones, sino que apuntaba directamente a la inseguridad más profunda de André, su necesidad desesperada de parecer exitoso y competente. Casi pude sentir el veneno goteando por la línea telefónica. Ella escuchó un momento y luego suavizó aún más la voz, rebosante de falsa compasión. Lo sé, cariño.
Sé que puedes. Eres el hombre más capaz que conozco. Eso es lo que intenté decirle. Pero ya sabes cómo es tu padre, se apropia de todo. Es como si no viera esta casa como tuya. Es como si todavía se creyera al mando de todo y que tú sigues siendo un niño que no puede hacer nada por sí mismo. Ese fue el segundo puñal, más afilado que el primero. Estaba presentando mi amor como control, mi ayuda como un voto de desconfianza hacia mi propio hijo. Me estaba posicionando como un rival, una amenaza para la autoridad de André en su propia casa. Me quedé allí, con las manos colgando inútiles a los lados. La tranquila satisfacción de hace minutos se había evaporado, sustituida por un frío y rampante temor. Estaba viendo a una maestra titiritera en acción, y mi hijo era la marioneta en sus hilos. Vi toda la estrategia desplegada, minar mi relación con André, aislarlo, hacer que sintiera que tenía que elegir entre su padre y su esposa, hacerle creer que defenderla significaba humillarse ante ella. Y lo más doloroso era que funcionaba. Ella permaneció en silencio un buen rato, escuchando el creciente enfado de André al otro lado de la línea. Pude imaginar su rostro enrojecerse, la mandíbula apretarse. Ella había encendido la mecha y ahora esperaba la explosión. Finalmente habló por última vez, con la voz ya calmada, como si fuera la razonable intentando desescalar la situación que ella misma había creado. Conduce con cuidado. Te veo en unos minutos. Está bien. Te amo, respondió él. Colgó y se volvió hacia mí con esa misma sonrisa delgada y plástica en el rostro. La preocupación había desaparecido, en su lugar brillaba un destello frío y triunfal en los ojos. André viene para casa, dijo, con tono despreocupado. Ha tenido un día un poco estresante en el trabajo. Ella sabía exactamente lo que había hecho. Y en ese momento supe que el hombre que iba a cruzar esa puerta ya no sería mi hijo. Sería su arma. El sonido del coche de André fue la primera señal de la tormenta que venía. No entró con calma. Chirrió en la entrada, las ruedas protestando contra el pavimento. La puerta se cerró con un portazo que pareció sacudir las ventanas de la casa. Me agarré instintivamente a la encimera. Britney, sin embargo, alzó la vista con un leve brillo de expectación en los ojos. La puerta principal se abrió de golpe y André irrumpió. No caminaba, marchaba con los hombros cuadrados y el rostro nublado por una rabia manufacturada. Sus ojos recorrieron la estancia y se clavaron en mí, ignorando por completo a su esposa. No hubo saludo, ni un hola, papá, solo una acusación cruda y gutural. ¿Qué diablos estás haciendo aquí?, bramó, su voz resonando en la cocina de techo alto. Tiró el maletín al suelo con violencia, y el ruido me hizo dar un respingo. Mantuve la voz baja y serena, como cuando era adolescente y montaba rabietas. Hijo, cálmate, dije. Solo estaba por el vecindario y vi que el grifo de fuera. Me interrumpió con un gesto despectivo. No me importa el grifo. No me importa. Quiero saber por qué siempre estás en mi casa. En mi negocio, tratándome como si fuera un niño que no puede encargarse de su vida. Su voz subía, su rostro enrojecía de ira. Vi a Britney en la periferia, reclinada contra la encimera con los brazos cruzados, una espectadora silenciosa en el coliseo, esperando a que los leones atacaran. Su presencia era un veneno silencioso que alimentaba su furia. Eso no era lo que estaba haciendo, André, dije, manteniendo la calma. Te estaba ahorrando $150 en un fontanero por un trabajo de 10 minutos. Se llama ayudar. Es lo que hace un padre. ¿Ayudar?, escupió, dando un paso hacia mí. El aire chispeaba de tensión. ¿Lo llamas ayudar? ¿O es solo otra forma de recordarme? Otra manera de dejar claro que tú pagaste por esta casa, que yo vivo de tu caridad. Sus palabras eran un torrente de acusaciones, una versión retorcida de todo lo bueno que siempre quise para él. Me devolvía mi amor a la cara, y estaba claro que no eran pensamientos suyos. Eran palabras que le habían sido sembradas, semillas de resentimiento que Britney había regado durante años. Miré por un instante a mi nuera. Observaba con una mezcla calculada de preocupación y ánimo, con la mirada lo estaba incitando. Volví a mirar a mi hijo. Tenía que intentar que lo viera. André, esto no va del grifo,
dije, bajando la voz y asintiendo ligeramente hacia Britney. Va de ella. Te está susurrando veneno al oído, hijo. ¿No lo oyes? ¿No ves lo que nos está haciendo? Era la palabra equivocada en el momento equivocado. La verdad fue la chispa en un sendero de gasolina. En cuanto las palabras salieron de mi boca, algo en sus ojos estalló. El último hilo de razón se rompió. No vas a, siseó, su voz un gruñido. Hablar de mi mujer. Dio el paso final y me empujó con ambas manos contra el pecho. Tropecé hacia atrás, golpeando la cadera contra el borde afilado de la encimera. Un dolor punzante subió por mi costado, pero nada comparable al shock. Mi hijo me había puesto las manos encima. Fue como si se hubiera roto una presa. Los siguientes instantes fueron un borrón de violencia y furia. Me abofeteó con una mano que me dejó el oído zumbando y la visión nublada. «No me menosprecies», gritó. «No en mi casa». Me empujó hacia el fregadero, mi espalda chocó contra los armarios. Me agarró de la camisa, su rostro a centímetros del mío, su aliento caliente con olor a café rancio. Cada palabra venía acompañada de un dedo que me clavaba en el pecho. «¿Te crees mejor que yo? Siempre lo has hecho». Me empujó y me abofeteó otra vez en la otra mejilla. No fue una pelea, fue una agresión. No alcé la mano para defenderme. ¿Cómo iba a hacerlo? Era mi hijo. Solo me quedé allí, recibiendo todo, la mente dando vueltas por la incredulidad. El hombre frente a mí era un extraño, un recipiente de una ira tan profunda que lo consumía. Pero entonces, entre el zumbido en los oídos y la niebla del shock, mis ojos encontraron a Britney. Y lo que vi me destrozó de una manera que los golpes nunca pudieron lograr. Ella no se había movido. No había jadeado. No había gritado para que parara. Permanecía perfectamente inmóvil, los brazos aún cruzados. En su rostro asomaba una pequeña, sutil e inequívoca sonrisa. Era una sonrisa de triunfo puro y sin paliativos. Sus ojos estaban fríos, brillando con victoria. Observaba la violenta ruptura final entre padre e hijo, un lazo que había trabajado tanto por destruir. Miraba cómo su proyecto se consumaba. Y le complacía. En ese instante, al verla contemplarlo, mi corazón no solo se rompió. Se hizo añicos en 1000 pedazos. Las bofetadas me dolieron. Los empujones dejaron moretones en el cuerpo. Pero su sonrisa me quemó el alma. Él era el arma, pero ella era quien apretaba el gatillo. La rabia pareció agotarse en André, dejándolo jadeante, el pecho agitado. Se quedó allí mirándome con una confusión que amanecía en sus ojos, como si despertara de una pesadilla. El silencio que siguió fue ensordecedor. No dije nada. No quedaba nada que decir. Enderecé la camisa con lentitud, deliberadamente. Fue un gesto pequeño, pero mío. Era el único trozo de dignidad que me quedaba en ese momento. Busqué las manos temblorosas de mi hijo y la cara triunfante de mi nuera. Luego, sin otra palabra, me di la vuelta y salí por la puerta, dejándolos en las ruinas de lo que había sido nuestra familia. Al abandonar aquella casa, dejé una parte de mí para siempre. La parte que ponía excusas, la que soportaba el desprecio en nombre de la paz, la parte que creía que el amor era una moneda con la que comprar el alma de una persona. Mientras conducía, las manos firmes sobre el volante, no hubo lágrimas. El shock se había consumido, dejando una claridad aterradora. El dolor en la mejilla era un suave latido, un recordatorio físico de una herida mucho más profunda. Pero en mi corazón, donde debería haber una tormenta de dolor e ira, solo había una calma profunda y escalofriante. El debate había terminado. La decisión se había tomado en el instante en que vi esa sonrisa en el rostro de Britney. Solo quedaba la ejecución. Fue entonces cuando detuve el camión, los nudillos blancos por el apretón del teléfono, y llamé a David Chen. Estaba hecho. Allí dentro, sabía que se desarrollaba una escena muy distinta. Conozco a mi hijo. Sé la debilidad que lo recorre. Y conozco a la mujer que la explota con destreza. Puedo escuchar su conversación en mi cabeza tan clara como si fuera una mosca sobre su encimera de granito caro. André habría empezado a recorrer la casa, la adrenalina bajando y dejando una humedad de culpa y pánico. Quizá me pasé,
Brit, diría, llevándose la mano al pelo. Le pegué a mi padre. Y Britney, siempre la titiritera, se acercaría a él, con la caricia suave y la voz como ungüento venenoso, SHH, cariño, susurraría, rozando su brazo. Él te provocó. Te empujó a hacerlo. Atacó a nuestra familia. Solo te defendiste. Tenías que poner límites. Dejaría que eso calara, reinterpretando su arrebato violento como un noble acto de protección. Es solo un drama, continuaría en tono desdeñoso. Ya verás, él se curará en unos días y luego llamará como si no hubiera pasado nada. Siempre lo hace. Te quiere demasiado para alejarse. Déjalo enfriar. Eso era lo que esperaban, que acudiera el mismo hombre de siempre con una ofrenda de paz.